Bien, lo que pasa es que en la práctica estos errores es difícil de calcularlos porque generalmente manejamos datos aproximados, no conocemos los valores reales. En la vida real muchas veces utilizamos datos aproximados, pero no sabemos cuánto es ese valor real. Por tanto, no podemos calcular ni el error absoluto ni el error relativo. Entonces lo que se hace es utilizar una cota de error. Por ejemplo, como he puesto ahí el número pi. El número pi generalmente pues decimos una aproximación porque tiene infinitos decimales. Nunca decimos el valor real. Por tanto, ahí estoy cometiendo un error. Claro, ¿puedo decir cuánto es el error absoluto? Pues no, porque el error absoluto es la diferencia entre el valor real y la aproximación. ¿Y cuál es el valor real? Pues el valor real es pi, pero ¿cuántas son sus cifras decimales? Pues es que tiene infinitas, por tanto yo no puedo hacer esa diferencia. Entonces en ese caso, para calcular el error absoluto, yo lo que calcularía es una cota del error absoluto. Y para que se entienda bien, vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que yo tengo el número 2343 y este número yo quiero aproximarlo a las decenas. ¿Cuáles serían las decenas? Pues el 4. Si yo quiero aproximar ese número a las decenas, significa que tengo que cortar por aquí y a partir de aquí el número van a ser 0. Como hemos visto antes, como este valor de aquí, justamente el que está inmediatamente después al valor por el que yo quiero cortar, es menor que 5, no le tendría que sumar nada a este número. Por tanto, mi aproximación sería 2340. Entonces, fijaos, en este caso, mi error absoluto, el error que yo cometo cuando digo esta aproximación, en vez de decir este valor real, es de 3 unidades. Hago la diferencia, simplemente hemos dicho en valor absoluto y me sale que son 3 unidades. ¿Y si el número que yo tuviese fuese el 2342? Igual, yo quiero redondear a las decenas. Corto por aquí y como es menor que 5 no le tengo que sumar nada. La aproximación sería 2340 y en este caso mi error absoluto es de 2 unidades. Bueno, pues así lo vamos a hacer para todos los números. El número 2341, su aproximación sería el 2340 también y el error absoluto sería de 1 unidad. Y para el 2344, 2340 y el error absoluto 4 unidades. Para el 2345 aquí cometería un error absoluto de 5 unidades. Aquí la aproximación ya sería 2350, ya que por convenio decimos que cuando el valor que está después de la cifra significativa es mayor o igual que 5, se le suma una unidad. Entonces, en este caso, el redondeo sería 2350 y aquí estoy cometiendo un error de 5 unidades. Bien, en el 2343 redondearía a 2350 y estoy cometiendo un error de 4 unidades. En el 2347, su aproximación 2350, un error de 3. Y si así lo voy haciendo sucesivamente, como veis, el error va disminuyendo. Bien, pues si yo me fijo en todos los errores absolutos, el mayor error absoluto que yo cometo es de 5 unidades. Por tanto, yo diré que cuando yo aproximo una de estas cifras a las decenas, me estoy equivocando como mucho en 5 unidades. Claro, porque como mucho, el error máximo que yo cometo aquí es de 5 unidades. Los demás errores son siempre menores. Es decir, una decena son 10 unidades y yo me equivoco como mucho en 5 unidades, en la mitad de una decena, digamos. Vamos a verlo con otro ejemplo. Supongamos que yo tengo el número 2,11 y quiero redondear a las décimas, esas de ahí. Es decir, yo quiero cortar el número por aquí, ¿vale? Que lo de después ya sean 0. ¿Cómo lo redondearía este número? Pues me quedaría el 2,1. El 2,1, si calculo el error absoluto, sería de 0,01. Si ahora quiero redondear el 2,12, el redondeo sería igual 2,1, ¿no? Porque este número es menor que 5, por tanto no le sumo nada. Bueno, pues el error absoluto es 0,02. Fijaos, con 2,13 igual, aproximación 2,1, error absoluto 0,03. Con el siguiente error 0,04. Con el siguiente 0,05. Con el siguiente 0,04.
Y así como veis, sucesivamente, ahora va disminuyendo. Pues en este caso, ¿cuál es el error máximo que yo cometo al redondear, al aproximar una cifra a las décimas? Pues este de aquí, 0,05. Bueno, pues yo pienso, ¿una décima cuánto es? Pues una décima es 0,1. Pues si lo divido entre 2, si hago la mitad de una décima, si os fijáis, es 0,05, que es lo máximo que yo me puedo equivocar. Bien, pues a partir de estos dos ejemplos, y no hago otro ejemplo para no alargar esto más, podemos sacar conclusiones. Por ejemplo, si yo quisiese redondear a las centenas, una centena son 100 unidades, ¿no? Bueno, pues la mitad son 50. Bueno, pues yo sé que el error máximo que puedo cometer es de 50 unidades. O si quisiese redondear a las unidades de millar, que son 1000 unidades, la mitad ¿cuánto es? 500 unidades. Pues yo me puedo equivocar como mucho en 500 unidades. O por ejemplo, si yo quiero redondear a las centésimas, pues una centésima es 0,01 unidades. Bueno, pues la mitad de esto es 0,05 unidades. Por tanto, si redondeo a las centésimas, como mucho me puedo equivocar en 0,005. Por tanto, si a mí me dicen que a una manifestación han asistido 150.000 personas, yo puedo pensar que probablemente se haya aproximado aquí, a las decenas de millar. Por tanto, si se ha aproximado a las decenas de millar, ¿cuál será la cota del error absoluto? Es decir, ¿cuál es como mucho el error absoluto que yo he cometido con esa aproximación? ¿Cuánto es la mitad de eso? 5.000. Luego probablemente, como mucho, yo me esté equivocando en 5.000 unidades. Esta sería la cota del error absoluto. O si, por ejemplo, yo digo que a un partido de fútbol han asistido unas 61.000 personas, ¿en cuánto me estoy equivocando? Bueno, pues probablemente redondeado ¿a dónde? Aquí a las unidades de millar. La mitad 500. Luego la cota del error absoluto en este caso son 500. Como mucho yo me habré equivocado en 500 personas. Bueno, pues finalmente si el error relativo era el error absoluto entre el valor real, pero ahora no estamos hablando de errores sino de cotas, pues la cota del error relativo será igual a la cota del error absoluto, lo que acabamos de ver, entre el valor aproximado. Y no diremos que el error relativo es igual a eso, sino que la cota del error relativo es menor que eso, o sea, que como mucho me puedo equivocar en este valor de aquí que obtendría.